Para- Gracias para los que están aquí presentes. Estamos reunidos hoy 14 de octubre del 2021 en un nuevo conversatorio organizado por la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria. En esta ocasión tenemos, está presente, tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Óscar Ugarteche. El doctor Óscar Ugarteche, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, nos va a platicar acerca de la caída y recuperación en post-pandemia. Y este conversatorio va a estar moderado por la maestra Patricia Rodríguez, también profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, sin más, le damos la palabra a la maestra Pati Rodríguez para que presente al doctor Ugarteche. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación a este conversatorio y gracias al doctor Óscar Ugarteche por aceptar participar en esta charla, digamos, entre economistas sobre un tema que hoy es importantísimo, sobre la idea de cómo nos vamos a recuperar. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Óscar Ugarteche y coordinar, digamos, algunas preguntas que ya hemos establecido previamente. El doctor Óscar Ugarteche Galarza es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es miembro del SNI nivel 3, coordinador del Observatorio Económico de América Latina del OVELA. Él estudió en 1973 la licenciatura en finanzas por Fordham University, New York, la maestría en finanzas internacionales por la London Business School de la Universidad de Londres en 1975, hizo su doctorado en Historia y Filosofía en la Universidad de Bergen en el año de 2007. La Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa de Perú, le otorgó en 2015 el doctorado honoris causa. Él es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias desde el año pasado, en 2020. Tiene publicados 28 libros, 95 artículos y 58 capítulos de libro. Sus áreas de interés son la arquitectura financiera internacional, la integración financiera latinoamericana y la historia del pensamiento económico latinoamericano, la economía internacional, la economía política global y cambios en la matriz energética. Su proyecto de investigación actual se titula China y el cambio de la matriz energética en México, un enfoque de economía política global. Y hace pocos días se dio a conocer que la UNAM le otorgó al doctor Óscar Ugarteche Galarza el Premio Universidad Nacional 2021 en el área de investigación en ciencias económico-administrativas, por lo que lo felicitamos y festejamos a través de este conversatorio tan merecido premio. Iniciamos sin más. Y lo primero que quisiéramos establecer, bueno, pues sería realmente se han instrumentado distintas políticas económicas con la pandemia. Cada país enfrentó de diversas maneras la pandemia con una determinación del momento económico en el que vivían y de acuerdo a la velocidad y a la concepción que tenía de la pandemia, los estados, los gobiernos la enfrentaron de distintas maneras. Pero en general existió, y en América Latina, casi en todos, la apertura de canales de crédito, la flexibilización, digamos, monetaria, las bajas de interés. Y esto es quizá lo primero que podríamos decir si dio resultado o no dio resultado. Después habría que ver también que otra de las políticas que se instrumentaron fue la imposición casi de la utilización de la tecnología.
de muchas aplicaciones a través de el confinamiento social que hubo. Lo que se estableció fue que las instituciones bancarias y financieras fueran utilizadas y existieran ciertos mecanismos para, con estas aplicaciones, tratar de canalizar estos créditos y programas digamos, para tratar de sostener la economía. La otra es, si esta extensión de esta digitalización que se dio en todos lados, realmente va a afectar los mercados laborales, el comercio internacional, la inclusión financiera, el establecimiento de contratos, etcétera, si esto va a ayudar a la recuperación o no, realmente, ¿qué vamos a hacer? Y la otra es también los organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional, quizá el más protagonista, aunque también el Banco Mundial, generaron canales de crédito, generaron programas, generaron mucha discusión acerca de qué hacer y cómo enfrentar esto de la pandemia, y también sobre las vacunas, etcétera, los programas fiscales que se estaban instrumentando. ¿Qué podemos sacar de todas estas ideas, de todas estas preguntas? ¿Qué crees que nos va a pasar? ¿Cómo nos vamos a recuperar? Bueno, gracias Patricia y gracias por una presentación tan generosa. Yo había preparado y he borrado lo que he preparado, así es que voy a presentarles una cosa que preparé hace un mes, porque la que hice hoy, la abrí y no sé qué hice y se puso en blanco. Esas son las cosas que pasan cuando uno está corriendo, ¿no? El primer punto, quiero hacerles una presentación de lo que ha pasado en América Latina en su conjunto, para luego entrar en específico a cada punto. Lo primero, pues uno mira México, ¿qué le pasó a México? Y ahí tienen ustedes el Producto Bruto Interno en constantes del año 2015, cómo se cae del rebote a partir del segundo trimestre, el tercer trimestre del año pasado, y luego esto va mejorando, pero estamos lejos de regresar al punto de la caída, ¿no? Esto va a seguir un ángulo, digamos, si sigue el ángulo recto por acá, sería el 23. Si Disculpa, sigue Oscar, un ángulo... no vas a poner la presentación, ¿verdad? ¿O sí? Sí, esta es la presentación. Pero por eso Pero necesito entonces tienes que que me compartir. compartas. No, ¿tú no puedes compartir la pantalla? No, yo ¿Tienes no. un cuadrito verde abajo que dice compartir pantalla? Nope. No, Eh, ustedes tienen que autorizarme para que yo comparta. ok. José Carlos, De hecho, tiene los permisos para compartir, doctor. sí, Pero, sí lo tienes. Abajo hay una que no los dice veo? compartir pantalla, una cosa verde con una flechita. No veo. Al lado del botón de chat, doctor. Sí, sí, claro. Es que lo que pasa es que no, yo no. Ah, estoy. Espera un ratitito. Tengo que estar acá. Tiene que estar usted en Zoom y desde ahí la comparte, doctor. Sí, exactamente. Es esto. Estaba en la pantalla equivocada. Y ahora sí. Ahora sí. Todavía no vemos. ¿No ven? Excelente, ya se está cargando. Ok, perfecto. Ya. Bueno, ahí Gracias. tienen ustedes el PIB de México con su caída y su rebote. El ángulo de esto, si continúa al promedio de esto con esto, es como el primer trimestre del 23 que llega a su sitio. Pero lo que se está viendo es que la curva está desacelerándose, que es un problema no mexicano, sino mundial. Las curvas de recuperación están desacelerándose, dando la figura de una raíz cuadrada invertida, que era mi impresión inicial de lo que iba a pasar. Y ahorita les explico por qué. Entonces, tenemos acá una caída con una recuperación lenta y
Esta caída, que es una caída de 2.400.000 pesos, dólares, no sé qué es esto. No sé qué unidad monetaria es, millones de dólares, 2.500 millones de dólares, ahí. Cae de 2.400 millones de dólares a 1.950. Ese es el tamaño de la caída. Que es una caída de 20%, pues, ¿no? O sea, es una caída importante, no es una caída cualquiera. Es 20% de caída del Producto Bruto puesto en dólares constantes, y es una recuperación, entonces, que tiene que ser muy grande para remontar, porque ya al caerse, y este es el argumento, cuando una economía se contrae la recaudación fiscal con ella. Entonces, todos los indicadores sobre PIB saltan, porque aparece como que la deuda sube, aunque no hayas movido nada, porque se contrajo el denominador. Y el denominador se ha contraído mucho. Eso explica en parte por qué hay algunas cifras que han subido mucho. Ahora les voy a poner la hoja de Excel que había hecho para que vean los números, cómo saltaron los números. Y para que vean cómo el salto de los números no es endeudamiento, sino es contracción del indicador, en realidad. Hay una parte que es endeudamiento, pero una parte muy grande es distorsión porque el número se redujo. Bueno, esta recuperación es posible porque el paracaídas que se abrió en el momento de la caída, acá, el paracaídas se abre acá, en el primer trimestre del 20, y el paracaídas aguantó la caída. De otra manera, la caída hubiera sido muchísimo más grande. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver en qué consistió eso. Estos son las exportaciones del país. Y aquí tienen ustedes con base 100 en el 19, primer trimestre del 19, para los países que tienen datos de la OCDE, que son Chile, Colombia, México, Argentina y Brasil. Y lo que vemos es cómo se caen los ingresos por exportaciones de todos, menos, ojo, de Chile, que cae poco, y de Brasil, que cae poco. Y este cae poco, ¿por qué cae poco? Cae poco porque son minerales y las minas siguieron abiertas. Cae poco porque los precios de los minerales se mantuvieron. Entonces, digamos, la producción siguió, los precios siguieron, y entonces los ingresos por exportaciones se mantuvieron relativamente estables. Sí, hay al final del 20 una bajadita, pero no es esta bajada drástica de acá, que es como la bajada de aquí, es Colombia, que es como la bajada de Colombia. La bajada de Colombia y la de México tienen que ver con el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos se contrajo muy abruptamente y al contraerse dejan de comprar lo que le compraban a estos países y se produjo un squeeze, ¿no? O sea, se apretó. Este es un tema fundamental. A raíz de que la economía de Estados Unidos se cayó tan dramáticamente, en Estados Unidos hicieron un programa de recuperación económica con grandes proyectos, que es esto de aquí, que es el proyecto de infraestructura por 4.5 billones de dólares que se presentó al Congreso y entiendo que terminó en 3,5 billones de dólares, 3,5 billones de dólares, que se van a gastar a lo largo de 10 años. Estás hablando de 350.000 millones de dólares al año que se van a poner para hacer carreteras, transportes públicos, energía, internet de alta velocidad. A esto se le llama Build Back Better, lo que los americanos llaman las 3B. Este programa arrastra, así como cuando dejaron de comprar, se cayó la demanda, cuando comienzan a hacer esto, eso arrastra. Pero a México no lo arrastra mucho. Y eso es un dato.
Aquí tenemos la balanza de pagos de México separada, la parte de la balanza comercial. Separada la parte de China, que es la amarilla, de Estados Unidos, que es la amarilla, con la parte de Asia sin China, que es la verde, y China, que es la azul. Entonces, si uno al superávit que tiene con Estados Unidos de 15,000 millones de dólares, le resta lo que tenemos de déficit con los países asiáticos, con China y con los otros asiáticos, esto se reduce a 3,000 millones de dólares. Que es, digamos, poco, ¿no? En proporción al total de lo exportado. Y por esto, porque es poco, la reactivación va a jalar, pero no va a jalar mucho, va a jalar poco. Entonces, digamos, es una situación extraña donde la demanda se cae y produce una depresión en el sector exportador, pero cuando se retoma la demanda, no necesariamente el crecimiento de las exportaciones arrastran todo el crecimiento de la economía. O sea, en el primer momento sí, claro, o sea, en el rebote sí se ve la correlación, después ya no se ve. Y aquí tenemos los efectos de reactivación, que es el aumento de la demanda del consumo estadounidense aumentaría las exportaciones de maquila, pero la cadena de valor de México comienza en China. Entonces eso genera un déficit con China, ¿no? De hecho, la situación es que México tiene un déficit con Asia y un superávit con Estados Unidos. Es decir, el déficit mexicano habría que sumárselo al déficit americano con Asia, para que sea una sola cosa. Y por esto es que hay que impulsar la recuperación interna, no solamente lo externo, porque lo externo no va a ser suficiente de ninguna manera. Lo que México ha hecho en el año 2020 es meter 1,4% del Producto Bruto Interno a la economía, en estos rubros que ven ustedes aquí. Pensiones sociales de carga anticipada para personas mayores a 4 meses, aumentos en gasto de salud, se aceleraron los procesos de contratación y las devoluciones del IVA, se hicieron préstamos con amortización opcional por el Ministerio de Economía a 1 millón de pymes. 1 millón de pymes son muchas pymes y son muchas personas, estás hablando de 10 millones de personas. Préstamos con amortización opcional para la Secretaría de Economía a 1 millón de empresas, son otros 10 millones de personas. Ampliación de programas de bienestar para infraestructura, seguridad y educación. Subsidio de desempleo por 3 meses a trabajadores que posean una hipoteca. Préstamos del ISSSTE a trabajadores estatales. Préstamos personales por el Instituto Nacional de Consumo de los Trabajadores, por el Fondo Nacional del Consumo de los Trabajadores. Y un poquito de Banco de Desarrollo. Es decir, hubo un poquito de préstamos que se dieron adentro, pero poquito. Y hubo un poquito de dinero que se le dieron a las pymes. Todo sumado, todos esos poquitos, suma 1,4 del PIB. Si tú le metes 1,4 del PIB a un PIB que se ha contraído 20%, sí, lo empuja, pero sobre todo para lo que esto sirvió es para frenar la caída. O sea, esto evitó que la caída del producto fuera más profunda. Y eso es una cosa, digamos, saludable. Otros países hubieran debido hacer esto para evitar caídas más drásticas. La recuperación, la tienen ustedes enfrente, es con la demanda interna. La demanda interna, como ustedes pueden ver, en Brasil, que es la línea de aquí arriba, salió a flote en el tercer trimestre del 20. También salió a flote en Colombia y Chile. Pero en Argentina y México no recuperó la demanda interna el índice que había tenido. Y no lo recuperó por el tamaño de la caída y porque los motores externos estaban parados. Y como estás agarrado a Estados Unidos,
pues con el 80% de las exportaciones, pues en la medida en que ellos no caminan, pues esto no camina, ¿no? Entonces, ahí está esto frenado. Por otro lado, hay que recordar que en México se ha mantenido una política de austeridad para que el déficit fiscal no sea más de 1.5% del PIB. Con lo cual, con un PIB contraído tanto, es una contracción absoluta de la demanda, ¿no? El consumo privado real sigue parecido a la demanda real. El consumo privado real está aquí. Los mismos países se recuperaron y tenemos aquí que México se recupera en consumo privado más que Argentina, pero menos que Chile, Colombia y Brasil. Siendo Colombia, está aquí más arriba, con el consumo privado mejor recuperado. Acá. El consumo público, y este es ese 1.2, el consumo público subió. Acá. Subió 2 puntos de producto. Y sube 2 puntos de producto en el primer trimestre del año 20, que es cuando abren el paracaídas. Yo creo que esto fue una feliz coincidencia. Es decir, no se esperaba la pandemia, se hicieron programas sociales, comenzaron a distribuir dinero para pymes y becas para jóvenes que no trabajan ni estudian, y el agregado de eso sube el consumo público casi 2%. Y esto es parte del paracaídas de la caída. Por eso es que la caída no cae tanto. La formación de capital en todos lados se contrajo y los que recuperan aceleradamente son los chilenos, para la minería, básicamente, graciosamente seguido de Argentina. Y los otros 3 están o estancados, como es el caso de acá, de Brasil, ¿no? ¿Esto es Brasil? No, esto es Chile, perdón. Este rombo es Brasil. Brasil es el que tiene la formación bruta de capital que se ha recuperado fuertemente. Esto es Brasil, el de más arriba. Este es Argentina, el que sigue es Chile, Colombia y México. Acá la pregunta sería, ¿por qué no se recupera la formación de capital? Y una respuesta, mirando, porque hemos hecho este ejercicio para los 22 países, lo que hemos sacado es una suerte de regla, que es que los países que crecían poco se recuperaron poco. Los países que crecían rápido se recuperaron rápido. Y México, el año 19, no tuvo crecimiento. Entonces, esta caída de acá, del año 19, impacta sobre la velocidad de recuperación del año 21. Y por eso es que tiene la línea tan abajo. Si México hubiera venido con una tasa de crecimiento de 3-4% antes del 19, eso le hubiera dado una dinámica de recuperación mucho más acelerada. Eso es lo que nosotros hemos aprendido de mirar los diferentes casos. Ahora, dicho esto, yo quiero mostrarles, si es que, un ratitito, quiero mostrarles acá está. Ajá. A ver si tengo tanta suerte. ¿Se ven bien los números o los hago más grandes? Se ven muy bien, Oscar. ¿Sí? Ok. Miren, aquí tienen ustedes, estos indicadores son sobre el PIB. Vamos a poner esto aquí. Ya está. No le hagan caso a la columna de la izquierda.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México. Esto es el promedio del sector privado no financiero. El primer trimestre del 98 y el cuarto trimestre del 20. Y acá ustedes ven que en Argentina la deuda del sector privado no financiero con el exterior se contrajo de 17 a 12% del producto. En Brasil creció de 16 a 20. En Chile más que dobló de 32 a 74. En Colombia se redujo de 20 a 16 y en México subió de 13 a 24. La banca, su deuda con el exterior, en Argentina se contrajo de 20 a 12, en Brasil dobló de 32 a 70, más que dobló. En Chile creció mucho, de 55 a casi 90. En Colombia creció mucho, de 33 a 50, y en México se mantuvo estable. Y el gobierno, la deuda externa del gobierno, en Argentina subió de 33 a 108, en Brasil de 41 a 98, en Chile de 10 a 38, en Colombia de 15 a 66 por 4, y en México dobló de 21 a 42. Pero como digo, este indicador de aquí, el de la derecha, se ve muy abultado por el tamaño de las contracciones de los productos brutos, que han sido, en algunos países, han sido de 30%. Han sido contracciones muy grandes, ¿no? Esto deja, digamos, la deuda externa privada del país con el exterior. De Argentina bajó de 37 a 24, en total, esto ya es el total. De Brasil de 48 dobló a 90. En Chile más que dobló a 164. Colombia subió un poco de 53 a 66 y en México subió un poco de 34 a 44. Los números entonces no dan, salvo por Argentina, los números dan para decir que hay un problema con la deuda privada con el exterior. Chile debe 164% del PIB, del PIB que se contrajo, mientras el Estado debe el 38%. O sea, es 4 veces más grande la deuda del sector privado con el exterior que la del Estado con el exterior en el caso de Chile. En el caso de Brasil es casi igual, es 98 el Estado y 90 el sector privado. Argentina, el Estado es 108, el sector privado es 25. En Colombia es 66 y 66. Y en México es 42 y 44. Es decir, no hay un crecimiento de la deuda del gobierno desproporcionada a la del sector privado, por un lado, y no hay salvo en el caso de Argentina, no hay un abultamiento. Bueno, Brasil, Argentina y Brasil tienen estos abultamientos, que son, una parte de eso es la contracción del producto, y la otra parte es el tamaño del déficit público que usaron para inyectar reactivación. En el caso de Brasil, si mal no recuerdo, fue 6% del producto. Puede haber sido más. En el caso de Argentina, que yo recuerde, no le metieron déficit. Entonces, esto es nada más que el resultado de las negociaciones de deuda y lo que están haciendo. Y los otros, como ustedes ven, están bastante ordenados. Es decir, no hay una situación como uno podría haber esperado de contracción dramática con un efecto como el del 2008 o con un efecto como el del 81. No hay eso. Yo ahora, honestamente, estoy mucho más preocupado por la deuda del sector privado que por la deuda del Estado, porque el problema de los estados ha sido que al contraerse el PIB, se contrajo la recaudación fiscal, y al contraerse la recaudación fiscal se pierde la capacidad de compra de divisas para los pagos de deuda o de lo que se necesite. Y ahí es donde entra el tema de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario.
Yo creo que eso que hizo el fondo con los derechos especiales de giros fue un saludo de muy buenas intenciones, pero el fondo se olvidó de sí mismo. ¿Y por qué? Porque el fondo dijo, el año 90, nos dijo a todos, que los bancos centrales tenían que ser independientes de las secretarías de Hacienda y que no podían los bancos centrales financiar a Hacienda. Eso lo dijeron, lo firmamos y todos tenemos, en algunos casos, hasta en la Constitución, que el Banco Central es autónomo. Entonces, hacen la emisión de los derechos especiales de giro y se encontraron con que no se pueden usar, excepto en los países donde no hay tipo de cambio, que son Ecuador, El Salvador y Panamá. Ahí donde no hay tipo de cambio, pues sí, no hay ningún problema. Pero donde hay tipo de cambio de por medio, está muy complicado. Y yo entiendo que los bolivianos iban a tratar de hacer algo para hacer uso de esos derechos especiales de giro, pero se estaban poniendo muy creativos y honestamente no sé cómo terminó el montaje. Pero iban a hacer un montaje para poder sacar pesos bolivianos, ¿cómo se llaman? Sucres se llaman, ¿no? Poder sacar sucres para comprar dólares, pero sacarlos del Banco Central a un tercer lugar y que ese tercer lugar comprara los derechos especiales de giro. Porque como ya dijo alguien acá en México, las reservas internacionales no pueden servir para financiar gasto social. Por definición. Entonces hay dos problemas, uno de la autonomía y el otro de la definición de las reservas. Entonces, el que han hecho los organismos internacionales, yo creo que mucha bulla es lo que han hecho. Han hecho mucha bulla que a alguien le va a servir porque hay mucha liquidez internacional ahora, mucha más liquidez. Y yo quiero recordar que como el año 20 nos cerramos en el lado de la oferta y de la demanda, el crecimiento de las reservas internacionales en América Latina fue sustantivo. Y ese crecimiento sustantivo de las reservas internacionales dio lugar a una apreciación de las monedas. Tenemos tantas reservas que los apreciamos. Y yo no entendí por eso cuando dijeron que el mundo tenía un problema de deuda y que no habían recursos. No, divisas sí había. Lo que no había, y sigue sin haber, es recursos fiscales. Ese es el problema. Y ese es un problema que va a durar. Ahora, en la caída, ahorita voy a agarrar de las cosas que he hecho con el equipo de gente de Don, con Gita Sen y con ellos, hace años. Cuando tú contraes el producto, lo que pasa en la economía del hogar es que la mujer se convierte en el paraguas, en el pararrayos. O sea, si no hay, la mujer se las agencia y genera el ingreso que se necesita para compensar la contracción del ingreso del marido, suponiendo que hay un marido, y para compensar su propia pérdida de ingresos. Entonces, lo que hemos visto es una salida de esencialmente mujeres a trabajar a la calle para generar ingresos familiares en el momento de la caída. Y eso tuvo un impacto, yo creo, tanto sobre el sector salud como tuvo un impacto sobre el mercado y la actividad económica. Es decir, si estas mujeres no hubieran salido a trabajar, la economía se hubiera contraído mucho más. Lo que pasa es que salieron a trabajar a riesgo de su vida. Esa es la verdad. O sea, es como las situaciones de guerra en Medio Oriente, ¿no? Y salen las mujeres a trabajar porque, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que comer y ahí salen. Y las pueden matar, pero no importa, salen. Entonces, esto hace que la pandemia haya afectado más a las mujeres que a los hombres. Ha tenido un sesgo y ha afectado más a los más pobres que a los menos pobres. Porque el menos pobre sí podía quedarse encerrado en su casa.
En cambio, los más pobres no tenían más remedio que salir y que saliera la mujer. Entonces, esto yo creo que no fue equitativo. No fue equitativo. Pero es un dato, ese es un dato de la realidad. Y la pregunta sobre, ¿y esto cómo se resuelve? ¿Cómo salimos de acá de una manera más equitativa? Y esa es una pregunta grande, porque en primer lugar, al haberse contraído los ingresos fiscales de todas las economías del mundo, los que no tenemos monedas de reserva, que somos todos menos 6, no podemos mantener déficits fiscales grandes. Entonces, mientras la Unión Europea se puede dar el lujo de tener, porque ya rompieron Maastricht, ya todos los acuerdos se fueron al tacho, mientras ellos pueden tener déficits de 6 y 8% y hacer que su nivel de deuda pública suba en absolutos, nosotros no tenemos esa libertad. Nosotros tenemos acuerdos que nos atan, acuerdos con el fondo, acuerdos stand-by, acuerdos nacionales en algunos casos que limitan el tamaño del déficit. Entonces, no hay la flexibilidad para tener el tamaño de déficit que se necesitaría para reactivar la economía y colocarla en un rumbo con la trayectoria inicial del rebote. No hay el ingreso fiscal para eso. Como no hay, es que es una raíz cuadrada invertida. Es decir, el lado derecho de la raíz cuadrada, en lugar de ser más alto que el izquierdo, es más bajo que el izquierdo. O sea, rebota y luego crece menos que lo que crecía antes del 19. Y crece progresivamente menos. Entonces, ese es un problema y eso va a ser un problema para el mercado de trabajo en su conjunto. El segundo problema para el mercado de trabajo en su conjunto es que ya venía de atrás, ese ya OIT lo había discutido, es el tema de la automatización, ¿no? La automatización tiene la ventaja de que hay menos gente expuesta al contagio. Y esto para bancos es fundamental, pero tiene, claro, la inmensa desventaja que la gente se queda sin ingresos. Y en el sector financiero, lo que yo estoy viendo aquí en Cuernavaca, es que están cerrando las oficinas bancarias. Santander la cierra, BBVA la cierra, HSBC la cierra, todo el mundo cierra oficinas bancarias. No me he fijado si hay alguno que no haya cerrado, pero lo que yo miro manejando es que se están cerrando y las están concentrando y nos están pasando todos al teléfono. Eso genera quizás algún empleo adicional en la oficina para la gente que maneja los portales de internet, pero digamos, la generación de empleo básico en la ventanilla pues está desapareciendo. La segunda cosa es, han sustituido empleo, en México por lo menos, han sustituido empleo en algún momento, ahora ya no los veo, por los muchachos del programa este programa para los que ni trabajaban ni estudiaban, no me acuerdo cómo se llama, que entraron en vez de muchachos pagados por el banco. Lo cual, por un lado, está muy bien, porque le da experiencia de trabajo al muchacho, pero por el otro lado, sustituyes a un remunerado por un no remunerado. Y si haces eso en gran escala, y el esfuerzo fue en gran escala, distorsionas el mercado de trabajo. Entonces ahí hay un problema en México que no hay en otros lados. En otros lados, el problema va a ser que la gente joven va a encontrar mucha dificultad en entrar al mercado de trabajo. Ese va a ser el problema, porque no hay el dinamismo, pues. O sea, no hay el dinamismo que se requiere para ingresar al mercado de trabajo. Diré que afortunadamente nuestros muchachos de la UNAM entran en la epidemia al mercado de trabajo. Para mi sorpresa, yo estoy muy contento con que entren al mercado de trabajo, pero el escenario no es ese. El escenario es que no hay empleo, porque no hay dinamismo. No hay generación de puestos nuevos de trabajo. Y finalmente,
Yo creo que tenemos un problema fiscal que hay que resolver, que es el viejo problema, la viejísima discusión de los años 60 sobre qué vamos a hacer para que la presión fiscal suba pues a 25% del Producto Bruto y la economía tenga suficientes recursos, el Estado tenga recursos para promover lo que se necesita promover para que la economía camine. Y claro, la respuesta es no se necesita porque le estamos cobrando impuestos a los que no pagan impuestos. Pero mi visión de eso es que no, sí se necesita. O sea, sí hay que cobrarle impuestos a los que no pagan impuestos porque que no sean sinvergüenzas, pero también hay que poner algunos impuestos al patrimonio que no existen. Hay que poner una escala de impuestos a los sectores de más altos ingresos más arriba, lo que se llaman ingresos no de salario, sino de renta, y por rentabilidad de las acciones y ese tipo de cosas, porque todo el sector financiero está casi todo exonerado de impuestos. Y la gente más rica vive de las operaciones en bolsa. Entonces eso no puede quedar exonerado de impuestos de ninguna manera. Y finalmente, creo que ha sido un gigantesco acierto dar 50 millones de becas de un modo o de otro, becas y préstamos a pequeñas empresas para reanimar la economía, porque si bien no la ha reanimado estricto senso, sí ha evitado una contracción del Producto Bruto de 30%. Esa sí la evitó. Y ha permitido una recuperación a una sensación. No hay una normalidad, pero hay una sensación de normalidad que en otros países no se ve. Yo creo que eso fue posible en México porque 50 millones de personas recibieron algún dinero durante el año 20 y durante el año 21. Y claro, no tiene que ser mucho dinero, con un poco de dinero que te permita hacer que lo que estés produciendo lo puedas producir y con eso la cosa medio camina. Yo creo que ese ha sido el gran acierto, ¿no? Sí. Y sí, la población mayor va a contar con el RFC, efectivamente, y que lo supervisen, pues. Qué monitoreen, porque no basta el RFC, sino que tienen que presentar sus declaraciones y qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que esto es en primera instancia lo que les quería decir, y gracias, y qué pena que se me borró. Todo, había puesto las láminas en el Excel, las había puesto en el PowerPoint, y no sé qué hice, y borré el PowerPoint. Bueno, ya, pero ahí está, ahí está. Gracias. Pues muchas gracias, Oscar, por esta plática. Yo creo que podríamos dar paso a algunas preguntas o comentarios. No sé, aquí hay una de Marcia, que te la leo. El gobierno mexicano a partir de 2022 hará obligatorio contar con RFC a toda la población mayor de 18 años. Además, ha hecho obligatorio contar con buzón tributario a todos los empleados. Eso por una pregunta. La otra pregunta que yo hacía, digamos, en el momento en que tú lo establecías, era ¿qué tanto realmente el crecimiento de la deuda del sector privado puede generar a que sea deuda del sector público? ¿Qué tipo de deuda? Ese ha sido como que la tónica de que crece demasiado la deuda privada y al final acaba siendo deuda pública. Pero eso ha sido en las ocasiones donde lo que no había era moneda extranjera. En este caso, ahí está la moneda extranjera. O sea, no hay un problema de falta de reservas. Ahora lo que hay es que las empresas no han tenido clientes y están cerrando. Yo lo que estoy proponiendo en un paper que estoy haciendo, que voy a discutir próximamente con algunos organismos internacionales, es que la deuda privada, las empresas medianas, chicas, grandes, las que quieran, las que puedan, consoliden todas sus deudas chiquititas en una sola, se arme un paquete, eso se convierte en un bono pagadero, digamos, de entre 3 y 5 años, depende del monto,
y que sea un bono, un bullet bond, pagadero en una sola fecha. Y con ese bono se emitiría con una garantía del Banco Central, que necesitaría tener una ventanilla, el Banco Central, para garantías. El Banco Central recibiría las prendas de esas empresas y daría las garantías, y con eso se emitirían los bonos. Y yo creo que a partir de esa idea se puede ver si los bancos lo quieren hacer. Porque el problema de los bancos es que no van a tener suficiente liquidez. Por eso es que no he metido a los bancos en el asunto. Yo creo que si esto se hace, Banco Central garante en el mercado de bonos, podría ser una manera de sacar a flote ese restaurante tan bonito que quebró, qué sé yo, el señor que tenía así el yogurt y que quebró, porque de esos hay muchísimos. Yo estoy un poco sorprendido. El otro día que subí a Ciudad de México, a mi viejo departamento, está Mazarik cerrado. Todo Mazarik está cerrado, no hay nada en Mazarik. Mazarik queda abierto, queda Kleins, no queda nada. O sea, todas las tiendas quebraron, incluido High Life, Roberts, todo quebró. Y bueno, pero estos generan empleo, entonces sí se necesita que reestructuren sus deudas y que tengan oxígeno por 3 a 5 años para que puedan pararse. Y esto lo hace el Banco Central, y la SAT probablemente deba darles algún tipo de periodo de gracia, digamos, mientras se levantan, ¿no? Porque sí, hay que levantar la economía mundial, porque ese no es un problema solo mexicano. Para los estadounidenses es un dramón. O sea, la Quinta Avenida cerrada en Nueva York es un dramón. Están cerradas las grandes avenidas en Londres, en París, todas las grandes tiendas cerradas, y que hay que reanimar por el tema del empleo, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que esta vez al tema del empleo no hay que entrarle por gasto público, como se entró la vez pasada, en el año 30 y 30, sino que esta vez hay que entrarle por el lado financiero, aliviando, facilitándole la vida a los empresarios, a los emprendedores. Y a los estados, sobre todo para los estados que están enganchados, a los estados que están fuertemente endeudados, el caso de Argentina, es hacer un tribunal de arbitraje donde se sienten todos los acreedores, incluidos los multilaterales. Porque ahora en las negociaciones con los bonistas se sientan solo los bonistas, los multilaterales no reestructuran y los gobiernos tienen sus propias reglas. Yo creo que esto no es posible. Creo que tiene que haber una regla universal, y creo que el fondo tiene que quedar exento porque es el que presta cuando nadie presta, porque es un prestamista de última instancia. Pero eso quiere decir que el fondo tiene que volver a ser un prestamista de última instancia y dejar este papel tan antipático que ha venido teniendo, que es el acreedor de última instancia. Eso ya es ridículo, pues, o sea, nada más ya el de tal dimensión que mejor que vaya cambiando de papel, ¿no? Que vaya cambiando de papel. Pero yo creo que es por ahí la cosa, creo que es por ahí. De otra manera, yo temo que nos vamos a demorar muchísimo en recuperarnos, muchísimo. Y estamos siendo ganados por el tema de la inflación, ahora por el tema del precio de la energía, y la combinación de inflación mundial con energía, con cuellos de botella y con sequías y problemas de precios de los alimentos, golpea en los hogares, pues, porque la cuenta de la luz y la comida golpea sobre la canasta básica, que golpea sobre el grueso de la población pobre. Entonces, sí, hay que atender a la reactivación lo más pronto posible, creo yo. Mira, hay una pregunta que yo creo que nos vas a responder muy bien porque eres el experto en este tema, y es que dice Daniel Mirón, el gobierno de México ha planteado que se podría usar los DEG para pago de deuda externa. ¿Esto es posible de acuerdo con los estatutos del fondo? No,
ni de acuerdo a los estatutos del Banco de México. Por eso es que no se ha usado. Porque cada vez que han dicho que sí lo van a usar, no pueden usarlo porque hay una limitación jurídica. Hay formas de darle la vuelta a eso, pero hay que ser muy creativos. Muy creativos. Entonces no se van a usar. ¿Tú crees que no se van a usar? Se van a ir a Yo la creo que reserva. no se van a usar en ninguna parte, ¿sí? ¿No? Por eso creo que fue un engañamuchachos. Y creo que fue, lo peor es que creo que fue un engañamuchachos bien intencionado. O sea, yo, yo estuve en varias conversaciones con Alejandro Berna, varias, 4. Y estaba de lo más entusiasta, sí, porque hay que darles el dinero a los gobiernos para que lo utilicen. Y yo decía, pero es que no faltan las divisas, el problema no es divisas, es fiscal. No, pero ¿cómo no van a faltar divisas? Pero Alejandro, no faltan las divisas. Y no faltan las divisas, pues. Y entonces ahora tenemos más divisas, lo cual está muy bien, porque entonces los tipos de cambio se han fortalecido, qué sé yo, está todo estupendo. Eso es bueno para la inflación, por otro lado. O sea, porque claro, se fortalece el tipo de cambio, es antiinflacionario. Pero, no lo puedes usar. No lo puedes usar. Y ¿sabes qué? Mi impresión fue que el fondo, el Tesoro americano en realidad, que es el dueño del santo, ¿no? O sea, quien mueve esto, quien movió esto en Washington fue el grupo de jubileo. El grupo de jubileo movió el tema de la ampliación de reservas y la comisión en el Senado, encargada de organismos internacionales y seguridad nacional, lo evaluó y dijo, esto puede ser para beneficio de Estados Unidos y de ninguna manera en su perjuicio. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y así es como salió. Pero una vez que salió, todo el mundo se olvidó que firmamos que hay separación Banco Central Hacienda. Y con esa separación es mortal, porque no puedes. O sea, no puedes, porque no puede el Banco Central comprar un bono del Tesoro. Y no puede prestarle, porque sería la otra forma, le dona a Hacienda. No puede. Porque si le dona a Hacienda, eso es un financiamiento a Hacienda. Y cualquier financiamiento a Hacienda dado por el Banco Central, por definición, es inflacionario. Que no es, pero no importa. Pero la definición es esa. Y entonces... Pues sí. Mira, ahí tienes 2 preguntas. Yo creo que vamos a terminar con estas 2 preguntas. Okay. Una es de Luis Castro. Los estímulos que dio el gobierno en México ha aportado al ahora problema inflacionario. Y No. 2, de Eduardo Hernández. ¿Los déficits gemelos ocasionan contracción económica en México? Sí, no ha habido, México, la tasa de inflación de México está en la media de la tasa de inflación mundial, 5 punto algo por ciento. El año a año de México es 6% y es 5,4 hasta ahora, o 5,3 hasta la fecha. Eso es más o menos el promedio mundial. China está con 10% de inflación. Estados Unidos también altísimo Sí, para están su con el mismo economía. 5 o 4, el mismo, tiene la misma inflación que México. Entonces, no hay un problema de inflación que sea del país en particular, ni tendría por qué haber habido, porque no ha habido ni una política crediticia muy expansiva como ha habido en Estados Unidos, ni ha habido una política fiscal muy expansiva como la que ha habido en la Unión Europea. Aquí no ha habido ni lo uno ni lo otro, ha sido todo muy, muy moderado y, bueno, claro, por eso es que la curva no se recupera rápido. Por el otro lado es que no hay más inflación que en otros lados, ¿no? Ese es el otro lado de la medalla. Ahora, los déficits gemelos, el déficit fiscal es muy pequeñito y el externo, estamos con superávit, ¿no? Creo. No, ya no me he fijado, pero en el año 20, por lo menos, estábamos con superávit. Entonces, ¿no? Por ahí no hay ningún problema.
Por ahí no hay ningún problema. ¿Cómo ves? ¿Sí será necesario o va a ser una tónica mundial el que tengamos estos niveles de inflación para crecer por lo menos un poco más y tratar de en 22 tener menor inflación y restaurar el equilibrio del producto? ¿Sabes qué pasa? Estamos todavía ganados por el discurso antiinflacionario austriaco. Y entonces, como estamos ganados por el discurso antiinflacionario austriaco, la meta del 2% es una meta que todo el mundo, ya se hizo sentido común que 2% es la tasa de inflación. Y para lograr ese 2%, a pesar de que las inflaciones que estamos mirando salen de la sequía en algunos países, la sequía que ha impactado sobre el precio de los alimentos, sale de los cuellos de botella de la producción industrial. Y ahora está saliendo también del alza del precio de la energía. Tienes tres factores que suman a un incremento de la inflación mundial que, digamos, tiene poco que ver con nuestra capacidad de compra. Sin embargo, el instrumento para frenar la inflación es la tasa de interés. El gran distorsionador del mercado internacional es Estados Unidos, que tiene una tasa de inflación de 5,4 y una tasa de interés básica de 0,25. Tiene una tasa negativa de interés de 5,25. 5,15. Tasa de interés negativa en Estados Unidos es 5,15%. Con tasa de interés negativa de 5,15 tú sales a comprar cualquier cosa. Y esa tasa de interés explica el sobreconsumo y los gigantescos déficits comerciales americanos. Mientras ellos no corrijan eso, que nosotros corrijamos, subamos la tasa de inflación, de interés, no va a impactar sobre la tasa de inflación, porque la tasa de inflación nos está llegando por afuera, no por adentro. A nosotros nos está llegando la inflación importada. Nos está llegando porque los costos de los productos importados por los cuellos de botella han subido, porque los alimentos importados han subido y porque la energía, que en última instancia también es importada, ha subido. Entonces, la suma nos da una tasa de inflación sobre la cual contraer la demanda interna no va a hacer nada. Y yo temo que todos los bancos centrales, todos, van a hacer lo mismo. Van a subir la tasa, a ponerla a positivo 1, y al ponerla a positivo 1, esa curva de recuperación que es frágil, muy frágil, va a bajar, y entonces la raíz cuadrada invertida, el ala va a hacerse más declinante. Ese es el argumento final de por qué es una raíz cuadrada invertida. O sea, hay pocos impuestos y en la recuperación, la lucha contra la inflación te corta la demanda en el momento que ganas impulso y te corta el crecimiento. Y así es como yo estoy viendo el futuro del mundo. Desafortunadamente, esto es cierto para Estados Unidos también. Esto es cierto para Estados Unidos también. Y ahí, cuando comiencen a subir las tasas de interés, ahí sí hay un problema monetario. Tienen que pasar la aspiradora, sacar toda la liquidez que está dando vueltas. Con eso quizás logren reducir los déficits externos, pero para que baje la tasa de inflación van a tener que contraer mucho. Y eso impacta sobre el crecimiento mundial, ¿no? Y a México lo impacta de inmediato. Entonces, México tiene que apuntalarse en sus motores internos de crecimiento. No tiene más vuelta. Tiene que hacerlo. Sí. Es lo suficientemente grande como para hacerlo, además. Alicia hace una pregunta entonces, ¿por qué seguir manteniendo los déficits fiscales como eje de política económica? Porque así dicen los libros el Banco de texto. Central. Así dicen los libros de texto. Esa es la ortodoxia.
Esa es la ortodoxia. Y es que al final lo que tú decías, los bancos centrales autónomos definen la política fiscal, Absolutamente. porque entonces no los están financiando los déficits, no están No. financiando a los gobiernos. Entonces, la política fiscal queda a merced de la política monetaria y esto lo definen los bancos centrales. ¿No? Y por eso yo creo que no se logra, pero habrá una tendencia para que ya pierdan la autonomía los bancos centrales. Mira, Bueno, esto yo no he ya visto es a de ningún sentido país común, hacer ¿eh? nada con los bancos centrales. Se mueren de miedo. Sí, Nadie ¿verdad? quiere Se tocar a mueren los de miedo. bancos centrales. Porque ahí tú tocas al Banco Central, tocas el tipo de cambio y se arma el caos. Y como ahora estamos a merced del mercado internacional cambiario, entonces el presidente del banco habla y pasa. En el Perú, mira, el otro día estuve para un matrimonio de un sobrino y el tipo de cambio era 4.11. El otro día, siendo hace una semana, era 4 soles 11. Abrí el periódico esta mañana y era 3.92. Bueno, 20 centavos. ¿Qué cosa pasó en 5 días? 20 centavos de caída del tipo de cambio. Claro, estupendo para la lucha contra la inflación, pero explicación racional, ninguna. Eso ahí hay una ola especulativa brutal porque hay gente a la que no le gusta el gobierno y atacó el tipo de cambio y ahora, bueno, están más tranquilos y ahora salen del mercado cambiario. Pero estamos sujetos a eso, ¿no? A un mercado cambiario muy volátil y muy temeroso. Y por eso es que no tocan a los bancos centrales. Nadie los toca, nadie los ha tocado, Yo nadie. creo que nunca han tenido tanto poder político los bancos centrales como en los últimos 20, 25 años. Ni las Antes secretarías de Hacienda, ni no las tenían secretarías. ese poder político y hoy lo tienen. Como Fíjate, dices, tú salen a tienes hablar. dos, ¿ah? Porque también tienes las secretarías de Hacienda, tienen un poder feroz. Porque la ortodoxia que gobierna en todos los países es la que dice en qué se gasta, entonces en qué y en qué no se gasta, y cómo se recorta. Y entonces el presidente puede decir misa en el país A, B o C, pero en realidad quien va a hacer la política real es el funcionario de la Secretaría de Hacienda que dice en el rubro de aquí recortamos 15%. Y los presidentes se quedan con los crespos hechos con su discurso diciendo lo que quieran. El único país distinto a este es Bolivia. Es el único diferente. Bueno, ya te vamos a dejar. Muchísimas gracias. Yo creo que fue, pero súper interesante este conversatorio y no fue, digamos, tan cuadrado este formato, sino fue muy ameno y bueno, es tu característica también, Oscar, así que muchas gracias. Qué amable Gracias a por haber ustedes, gracias aceptado. por la invitación, gracias Alicia. No, Gracias, porque ustedes Gracias. son varias, o sea, yo a ustedes dos sí las conozco bien, pero a las otras no tanto. Pero no, gracias pero por haberme invitado, o sea, para mí es siempre un placer colaborar con este tipo de iniciativas. no, estuvo muy interesante y hay que seguir, Oscar, porque pues sí, es muy preocupante lo que estamos viviendo, definitivamente. O Sí, sea, sí, te no, va a crear un mercado más bien no un mercado, sino un estado de violencia social muy así fuerte si es, no se logra el empleo. El empleo es primordial y fundamental, para así eso es. necesitas la política fiscal, pero ya, y estar Ya, haciendo así es, planes de pleno empleo, así ¿no? es, Zonas así rurales, es. zonas industriales. Ahora, hay que convencer a los señores gobiernos de que hagan políticas de empleo, porque no hay ningún país en Y este hemisferio con políticas de empleo, ninguno. ¿No? Todos tienen políticas para los pobres, para no sé qué, para las mujeres, para los viejos, para lo que tú quieras. dar dinero Nadie con una política de directamente, nada empleo. más. Sí, pues, y necesitamos trabajo, necesitamos que las actividades económicas se restituyan. Y que no solamente se restituyan, sino que haya más actividad económica. No, por eso se me ocurrió, lo pensé, estuve 3 meses pensando cómo se puede hacer con esta cosa del sector privado, porque el sector privado es muy variado, ¿no? Porque tienes desde la telefónica, digamos, hasta el restaurante, pasando por la señora que hace tortillas en la esquina. Entonces, ¿qué cosa los une a todos? Que le deben plata a un montón de gente.
Y entonces unos le deben un poquito más. Entonces, ahí cómo se hace con eso, y ahí se me ocurrió con un solo bono, pero eso, esto hay que discutirlo internacionalmente, a ver si se puede hacer un cargamontón internacional sobre el tema, ¿no? Están habiendo varias conferencias para hablar de estas cosas. A mí no, hasta ahora no me convencen, para nada. Todavía no veo, ni en Europa, ni en Estados Unidos, veo claridad sobre lo que ha pasado. Y tal vez sea porque nuestra ventaja como país en desarrollo es que nosotros vemos los problemas en alto contraste. O sea, vemos a la gente en la calle parada. O sea, no nos cuentan, ahí están parados. Ahí están parados en la esquina limpiando vidrios de autos. Y primero eran 1, después eran 2, después eran 10, después eran 20 y ahora son chiquitos de 5 años. Es horroroso. Es horroroso. Y yo creo que sí, pues hay que atender. Sí que hay que atender. No, y una cosa, que la sociedad se acostumbra a ver eso como algo natural. Eso es lo más grave. Claro, además tú naturalizas eso y naturalizas la violencia. O sea, ahí mismito, ¿no? Sí, pues, sí. Así es. Pues, ya, muchísimas gracias, Oscar. Nuevamente felicidades por tu premio de la Universidad Nacional. Gracias. Lo vamos a estar aquí presumiendo en todos los que trabajamos en el instituto. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Gracias a ustedes. La palabra de Irak para que dé las palabras finales y cierre. Invite para el siguiente conversatorio. Sí. Estás invitado, bueno, Oscar. Buenas noches a todos y todas que nos están escuchando en YouTube y aquí que nos acompañan en Zoom. Y les extendemos la invitación para el próximo conversatorio que será el 11 de noviembre con el tema de innovación financiera y criptomonedas. Y en su momento compartiremos la invitación ya por las redes de Redefin y los medios habituales. Entonces, pues buenas noches y hasta luego y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Nos vemos después platicando. Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego.